alumnos, vamos a iniciar con esta clase de ajedrez por parte de ICE Tabasco. Vamos a iniciar con esta clase número 26. Vamos a seguir viendo lo que son las aperturas abiertas. Y el tema de hoy va a ser apertura vianesa. La apertura vianesa busca jugar, como todas las aperturas abiertas, iniciar con E4. Nada más que aquí la apertura vianesa inicia con el caballo de C3, lo desarrolla, en vez del caballo de F3, con la idea de jugar F4 o jugar D4. Vamos a ver ahorita la escritura y vamos a ver lo que es la estructura y cuál es su idea principal. Vamos a verla. Bueno, aquí podemos ver, la escritura es, la blanca juegan E4, E4, E5 de las negras, E5. Y aquí juega caballo C3, desarrollando al caballo. Aquí ya podemos ver que aquí se llama la apertura vianesa. ¿Qué busca la apertura vianesa? Busca en un futuro desarrollar el peón de F4 y poder abrir la columna de F para atacar el peón de F de las negras mediante un enroque y un alfil en C4. Espero y les haya gustado y aprendan esta apertura que es E4, E5, cabeza 3 y ya vayamos viendo que esta es la apertura vianesa, para que así cuando jueguen un torneo sepan qué es lo que le están jugando o qué pueden jugar ustedes. Vamos a ver este video para acompañar toda esta explicación. Cualquier cosa estamos en contacto, si me pueden dejar su nombre en la sección de comentarios se lo agradeceré mucho. Bienvenidos a White Bishop. Vale, en esta ocasión vamos a ver el juego Viena para aquellos jugadores que ya se aburrieron de jugar una italiana, una escocesa y todo este tipo de líneas. Voy a decir las mejores líneas para blancas, esto es claro si las negras juegan mal, ¿ok? No voy a decir la teoría como general, pero les voy a dar unas ideas de algunas trampas que existen para que ustedes puedan utilizarlos en sus partidas con esta apertura y para que se motiven a intentar utilizarla. Vale, el juego Viena es una apertura tras E4, E5 de parte de las negras. Ya sabemos que es súper habitual llegar a una Ruy López, una italiana tras caballo F3 o inclusive una escocesa posteriormente haciendo un D4, ¿no? Pero el juego Viena se da tras caballo C3 en esta jugada. Y esto no solamente mantiene la flexibilidad sobre el desarrollo de este caballo, ya que podría salir por H3, por E2 o por F3, sino que también mantiene la flexibilidad sobre el peón de F, lo cual podríamos hacerlo que avanza a F4. Esto es, pues en primera instancia, el juego Viena. Tras esto, las negras tienen tres respuestas principales: caballo F6, que es la más popular y la más crítica; caballo C6, que es la segunda más popular y llega a transposiciones muchas veces, pero yo les voy a mostrar cómo mantenernos dentro del juego Viena; y alfil C5, lo cual pues igual desarrolla una pieza, ataca el punto F2, que es bastante importante, muchas veces se evita el enroque de parte de las blancas. Y bueno, vamos a empezar de hecho con esta última, que es la menos popular de estas opciones que les mencioné. Tras esto, para mantenernos dentro del juego Viena, si bien podemos hacer caballo F3 y seguimos dentro del juego Viena, se parece mucho a una variante de 4 caballos si nuestro oponente hiciese caballo F6 o inclusive caballo C6. Entonces, tras esto voy a recomendarles que hagan alfil C4.
Esto no es una italiana, porque en la italiana generalmente este caballo no ha salido y se prepara un C3, D4, D3. Y al mismo tiempo, este caballo pues marca algunos ataques interesantes. Aquí, por ejemplo, recordemos que una de las reglas de apertura es: los caballos salen antes que los alfiles. ¿Por qué? Porque si nosotros sacamos antes a los alfiles, dejamos casillas. Por lo tanto, aquí, de hecho, en el juego Viena tiende a existir algunas variantes con dama G4. Y en este caso, no hemos sacado el caballo, por lo tanto no hay un defensor de G5 ni de H4. Y nuestro oponente, de hecho, puede llegar a caer en este error que es hacer dama G5. Lo cual ataca G2, amenazando ganar a la torre. Por eso los caballos tienden a salir antes. Tras esto yo les voy a recomendar que hagan D4. Les dije que les iba a mostrar líneas buenas para las blancas. Vale, entonces tras este D4 pues atacamos el alfil. Y las negras pueden decir: ay, pues bueno, te cambio la torre por el alfil me conviene más a mí este cambio. Tras dama por, simplemente continuaríamos con dama H5. Y esto ataca F7. Y pueden decir: oye, pero no hay amenaza de mate, el rey se va a D8 y ya, ¿no? Sí, pero tristemente tras esto las blancas ya están en gran ventaja. Si las negras llegasen a capturar la torre, simplemente continuaríamos en la captura en F7. Tras esto nuestro rival haría rey D8 y continuaríamos con dama por G7. Esto amenaza a capturar la torre y al mismo tiempo estamos defendiendo al caballo que se encuentra en G1. Por lo tanto, esta es parte de las trampas que nuestro rival puede llegar a caer. La otra línea, y de hecho las líneas principales, pues no apuntan a hacer esto, apuntan a hacer caballo F6, continuando con la tensión en D4. Tras esto, como nosotros queremos mantener la flexibilidad de este caballo, vamos a hacer D3, defendiendo más nuestro peón en D4. Como notan, D5 no está habilitado, por eso sacamos el alfil en C4 y el caballo en C3, por lo tanto no se puede hacer eso. Generalmente se puede continuar con caballo C6 o D6, pero van a continuar con D6 de parte de las negras. Esto con la intención de habilitar al alfil. Y aquí ya vamos a llegar a un tipo como de gambito de rey sin la desventaja. En el gambito de rey, por ejemplo, tras hacer F4, pues nuestro oponente puede capturar y esta diagonal queda un tanto debilitada. Aquí en el juego Viena vamos a hacer tras D6 F4. Como el caballo de F6 ya se desarrolló, la dama no puede venir a esta diagonal. Y de hecho es parte del esquema del gambito Viena. Del juego Viena. Tras caballo C3, vamos a continuar con caballo F3. Nuestro oponente puede continuar con A6 preparando B5 y al mismo tiempo el retroceso del alfil a la casilla 7. O con alfil G4, que también es bastante principal. Tras alfil G4, pues hay que solucionar nuestros problemas, ¿no? Y de hecho, nuestro problema es no poder enrocar todavía. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Muchas veces podemos hacer dama al caballo H4, atacando al alfil oscuro y preparando nuestro enroque. Y aquí podríamos dar por terminada la apertura, pero bueno, nada más por darles una idea más. Tras la captura podríamos continuar con C3 preparando más tensión en D4 para poner tensión en E5 o simplemente con el enroque. La ventaja es que tenemos la columna F a nuestra disposición semi abierta y la posición se parece bastante a una italiana, pero con un poquito tal vez de menos maniobras y más ataque. Si bien todavía hay bastante juego, pues ambos bandos se encuentran correctos. Aquí hay partidas de grandes maestros donde jugaron estas líneas y la computadora anuncia que no está mal la posición, ¿ok? Igual, o sea, sería cuestión de dejar evaluar a Stockfish y que nos diga quién está mejor, pero es difícil saberlo. Ok, regresando, alfil C5 era más o menos esta opción. Como les decía también, a partir de aproximadamente aquí, en lugar de alfil G4, muchas veces se llega a ver A6 para la intención de caballo A5. El alfil puede retroceder a A7 y se gana espacio en el flanco de dama. Entonces sería cuestión de que estudiaran también esta línea. Pero bueno, el juego Viena también, otra de las líneas principales es mover el caballo a C6. La idea del caballo en C6, pues obviamente defiende D5. Y aquí las blancas tenemos tres opciones: alfil C4, llegando a veces a transposiciones tras alfil C5, cosa que no quiero porque ya les expliqué esa línea. F4 como otra opción, aprovechando que el alfil no ha salido, y G3. G3 no me gusta tanto, de hecho por popularidad es alfil C4 la más popular, la segunda y la última. G3 deja muchas debilidades alrededor de las casillas claras, es bastante jugable, pero no soy tan fan yo. Al menos, entonces vamos a ver F4 directamente, ¿no?
Esto pone tensión en E5. Nuestro oponente simplemente puede capturar, a lo que nosotros hay que cuidarnos de esta diagonal y ahí vamos a hacer caballo F3. Claramente esto puede llegar a un tipo de transposición del gambito de rey, pero sigue siendo el juego bien atrás. Digamos que G5, defendiendo el peón en F4, podemos continuar fácilmente con D4, ganando el espacio en el centro. Nuestro oponente continuaría con E5. Y de hecho aquí entra un gambito que se llama el gambito Pierce dentro del juego Viena, es alfil C4. Y la idea es que una vez que las negras lleguen a capturar, hay muchas opciones, pero podemos continuar con el enroque. Y si las negras son ambiciosas capturando, tenemos alfil por F7 y los dejo que a partir de aquí ustedes analicen esta posición. De hecho es muy ventajosa, como pueden ver, para las blancas. 8 puntos de ventaja. Es como si tuvieras una dama de ventaja a pesar de sacrificar piezas. Claramente no nos vamos a enfocar en un gambito porque queremos ver una apertura que nos pueda llegar a servir para un torneo. Por lo tanto, también les voy a mostrar algunas líneas con alfil C4. Una vez más, alfil C4, si nuestro oponente hace alfil C5, vamos a llegar a una transposición. Pero crea ataques, siempre crea ataques. Digamos caballo F6, parece una apertura italiana, podríamos continuar con D3. Y nuestro oponente pues podría hacer alfil B4, alfil C5. Esto es más o menos caballo C6. También podemos hacer, vamos a la variante Poulsen, porque es lo que más nos deja como que podamos entender el juego Viena. Tras esto alfil C5, como les dije, pues se puede aprovechar muchas veces este ataque. Tras alfil C5 en F2, vamos a hacer alfil G2. Generalmente se va a continuar con D6, a lo que podemos continuar con caballo G2. Y de hecho aquí, pues bueno, esta variante ya es un poquito más interesante. Tras alfil G4, nosotros como piezas blancas vamos a continuar con un poquito de ventaja en el flanco de rey, tratando de expulsar ese alfil. Generalmente se va a hacer alfil D7 o algunas veces se llega a cambiar, pero casi siempre van a esperar las negras para jugar dama C8 y atacar a H3, porque nosotros vamos a hacer enroque en la siguiente jugada. Y una vez más, pues más o menos estamos en un juego distinto, ¿no? Podemos jugar tanto F4 como en algún momento como D4, caballo H4 persiguiendo al alfil, y esa es muchas veces la idea, ganar al alfil de casillas oscuras en el juego Viena. Esta variante se le conoce como variante Poulsen. Si dejamos a Stockfish analizar, pues ya no hay tanta teoría a partir de aquí, pero más o menos son líneas que han pasado. O sea, les digo, alfil H5 son jugadas que se han intentado y todo este tipo de cosas, alfil E6. Y bueno, la idea es mantener la flexibilidad del caballo. Ya, vamos a la variante más crítica, por así decirlo. Les digo, después veremos un video bien de teoría, pero queríamos motivarlos a que vieran cómo las blancas pueden quedar con un buen juego. La variante más crítica siempre se considerará esta, de caballo F6, porque apunta a hacer un contragambito en D5. Y de hecho es lo que pasa muchas veces. Tras F4, llegando al gambito Viena, las negras de hecho van a hacer D5. Y aquí de hecho vamos a capturar en E5, nuestro oponente va a capturar en E4. Esto amenaza a tener G3 en algún momento bajo ataque, porque el caballo se puede sacrificar y la dama atacaría a la torre. Por lo tanto hay que hacer caballo F3. Nuestro oponente puede continuar con alfil E7, tratando de dar el jaque en algún momento y preparando su enroque, o con alfil G4. Alfil G4 no es tan popular, pero llega a verse bastante. Vamos a hacer dama E2, esto con la intención de capturar en D5. Nuestro oponente pues va a deshacerse de eso para no perder un peón, entonces va a capturar, vamos a capturar con el peón en D para abrir la diagonal de nuestro alfil. Y generalmente pues se puede continuar con algo como caballo C6 atacando D5 un poco más, alfil F4 defendiendo esta casilla. Dama D7 preparando el enroque en el flanco de dama, enroque en el flanco de dama, enroque en el flanco de dama. Y hasta aquí podríamos dejar esta línea, vamos a hacer un poquito más tras H3. Generalmente pues se puede continuar con algo como dama F5, atacando al alfil, amenazando jaque y cosas por el estilo. Si el alfil retrocede, por ejemplo dama F5, alfil H2, alfil por F3. Esto ya no es teoría, pero son análisis que he hecho a lo largo del tiempo con la computadora. Y alfil C5, las negras tienen la ventaja de que completaron su desarrollo, pero las blancas están bastante sólidas y tienen pareja de alfiles. La posición está semiabierta, por lo tanto es una muy buena estructura para probar con ambos bandos. Yo personalmente prefiero a las blancas aquí. El F4, la ventaja de espacio en el flanco de rey y la columna G abierta tienden a dar bastante facilidad de juego a las blancas. Pero aún hay bastante juego de por medio. No sabría la verdad quién ganaría, tendrías que ver más o menos la estructura.
Y esto nada más es por dar un análisis que yo hice a lo largo del tiempo, porque en realidad queda muchísimo juego. Les digo, alfil G4 no es tan popular. Aquí de hecho la línea principal, como les había indicado, es alfil E7. Tras alfil E7, de hecho, podemos continuar con D4 o dama E2. Dama E2 saca más popularidad, pero bueno, D4 se ha intentado en estos últimos tiempos bastante. Y las blancas continúan con el enroque. Las negras continúan con el enroque, las blancas continúan con el alfil D3 poniendo tensión en el caballo. Y de hecho aquí capturar sería terrible porque el ataque es muy fuerte de las blancas. O sea, si se captura en C3, el alfil está atacando, el caballo puede brincar, la torre viene a la columna abierta, el otro alfil está atacando en caso de algún H6. O sea, las blancas aquí, créanme que tienen un ataque sublime. Entonces no conviene. A pesar de lo que diga el engine aquí, las blancas es muy fácil tener un juego con ellas, porque aparte tenemos ganado el centro, ¿no? Entonces no conviene la captura. Tras esta línea, de hecho se hace F5 como muy principalmente. Se va a continuar con la captura. Y a esto, en compensación, pues las negras obtienen una casilla mejor para su alfil, una mejor diagonal. Y su columna semiabierta, la columna completamente abierta para ambos, ¿no? Esto se le conoce como variante Breyer. Tras esto generalmente se va a hacer caballo C6 teniendo tensión en D4. Vamos a hacer caballo por E5, captura, y esta es una de esas típicas posiciones con centro abierto. La cual, de hecho todavía continúa un poco el margen teórico. Hay que continuar aquí con caballo G5, era lo que antes apuntaba, C3 y todo este tipo de ideas. Últimamente antes se utilizaba muchísimo caballo G5, ya se ha demostrado que puede que no sea tan buena, da mucha igualdad y últimamente, como pueden ver, la computadora pues les digo, C3, alfil F4 y el juego queda, si les gustan las posiciones abiertas, esta posición es ideal porque tiene buenos chances para ambos bandos. Yo personalmente me gusta mucho C3 aquí, expulsando al caballo y preparando esta diagonal. Columna abierta, pareja de alfiles de parte de ambos. El juego va a ser muy táctico a partir de esta línea. Entonces, pues a mí me gusta. Entonces, bueno, esto sí es teoría más general, es la línea más crítica, como les menciono, y las anteriores pues no tanto, o sea, son errores negros para que se motiven a utilizar la línea. Es muy interesante el juego Viena y bueno, es bastante diferente si ya te aburriste de lo típico de la italiana, la Roy López y la escocesa que todos utilizamos y vamos a ver siempre en todos los campeonatos del mundo, ¿no? Y si hay grandes maestros que llegan a jugar estas líneas, entonces, pues bueno, si ellos las intentan, será una tontería que nosotros pensáramos que está refutada o que no es para jugadores de nuestro calibre, ¿no? Si nos rebasamos los 2500 de Elo, pues es una tontería pensarlo. Entonces nos vemos en el siguiente video. Ya saben, si les gustó comenten, suscríbanse, dejen su like y hasta luego.